Bueno, muy bien, 21 minutos de las 5 de la tarde, sigue en 8 grados 2 décimas la temperatura, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos en línea a Gonzalo Diegues, que es director del programa de gestión pública de CIPEC. Hola Gonzalo, Nico Yacoy, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien, muy bien. Acá, habiendo leído algunos puntas de este informe que ha presentado CIPEC, que ayúdame a contarlo bien, tiene que ver con los cargos políticos, con ese estamento propiamente, ¿no? Mira Nicolás, en realidad en la práctica sí tiene que ver con cargos políticos. Lo que sucede es que en la teoría, cuando uno mira lo que plantea ni más ni menos que la Ley de Empleo Público, el Sistema Nacional de Empleo Público, y cuando hablamos específicamente de los cargos de alta dirección pública, son cargos que en principio responden a la carrera administrativa. Pero ahí va, ahí lo decís bien, Gonzalo. Estamos hablando de la alta dirección del Estado. Digo, para correrlo de la especulación sobre el total de empleados públicos. Digo, ustedes no están mirando eso. Totalmente. En realidad son las dos cosas, Nicolás. Lo digo porque cuando uno analiza el empleo público, tiene, si querés, como tres estratos. Cualquier organización o cualquier burocracia. Los estratos superiores son los cargos estrictamente políticos. Así es. Ministros, secretarios, subsecretarios. Están los mandos medios, que la propia ley prevé que en realidad sean el máximo escalafón, el máximo nivel jerárquico al cual puede acceder un empleado público, a través de lo que se denomina un sistema de carrera. Y luego están, digamos, la base más operativa, que es la esencia del empleo público. Perfecto. ¿Qué es lo que sucede con ese espacio directivo en lo que es la administración central? Ajá, que sería el agente raso el otro, digamos, de alguna manera. No te escuché bien, Nicolás. Que sería el agente raso el otro, el que no tiene un cargo de dirección. Así es, así es. No tiene funciones superiores o directivas, como plantea específicamente la ley, para decirlo desde el punto de vista más técnico. Perfecto. ¿Qué es lo que sucede con este espacio directivo argentino desde el regreso a la democracia y de alguna manera la continuidad que uno ve, sobre todo a partir de la crisis del 2002? Nosotros lo hemos denominado alguna vez en algún otro documento de trabajo que es una suerte de juego de la oca. Ajá. ¿Por qué decimos esto? Porque en el retorno a la democracia hubo un intento de profesionalización basado en el mérito, basado en los concursos de oposición antecedentes, algunos concursos cerrados y otros abiertos, con el antiguo sistema de agencias gubernamentales que emulaba un poco el sistema del ENA francés. Luego de eso tuvimos un sistema nacional de profesionalización administrativa en los 90, el llamado SINAPA. Pero a partir de la crisis del 2002, del 2001, digo, con la emergencia económica y administrativa de la crisis del 2002, lo que se observa, de alguna manera con mayor claridad y con mayor nitidez, es que la introducción de la política o la intromisión de la política está llegando a esos cargos de mayor escalafón dentro de la carrera administrativa. ¿Es una intromisión de la política? Sí, ¿es una intromisión de la política en la administración o también de la administración en la política? Porque me parece un aspecto cualitativo que no es menor. Hay quienes hablan de la necesidad de una neutralidad política de estos estamentos y una neutralidad administrativa de los estamentos superiores para poder respetar estos cargos de dirección aparentemente ganados o preferentemente ganados por concurso. Ahora bien, eso pasa en la realidad. ¿Sabés qué digo? Si vos tenés cargos aparentemente ganados por concurso, pero que te están jugando en contra, por ejemplo, y que no te permiten gestionar, ¿qué haces con eso? Hay un aspecto cualitativo importante para mirar. No, sin duda, Nicolás, digo, por ahí disculpadme, yo soy politólogo y en general, digamos, la vieja discusión sobre técnica y política en las administraciones públicas o en las burocracias es un tema recurrente. Pero no es menor, porque si no, estamos en la Argentina y uno puede terminar en qué mal estos números y resulta que tuviste que armar un estado paralelo porque si no, no andaba. No, claro, y por eso digo, a ver, se suman otros factores, ¿no? Pero sobre todo porque lo que te puedo decir buena parte de la literatura especializada en la biblioteca de los últimos 15 años es que en general los modelos burocráticos van a modelos híbridos. Claro. No son modelos esencialmente técnicos ni esencialmente políticos. Y de hecho por eso nosotros ponemos hincapié o hacemos hincapié en la incidencia relevante que tienen estos cuerpos directivos. Perfecto. Los directivos públicos son el vaso comunicante entre la política y la burocracia. Totalmente. Y cuando vos ves cualquier estudio, cualquier ranking de países desarrollados, cualquier ranking de Naciones Unidas, de Banco Mundial, de ADRI, de lo que se te ocurra, lo que vas a ver es que en general esos países desarrollados siempre tienen burocracia profesional. Claro. Ahora, qué interesante, porque ahí está la continuidad, eso hace posible una transición siguiendo la cosa andando, es muy importante. Exactamente, y quizás el dato más curioso que a nosotros nos llama la atención, por eso digo, lo retrotraigo al regreso a la democracia, y en todo caso a
a los últimos 15 años en Argentina, porque desde el 2010 para acá, lo que uno se ha visto es que esa intromisión de la política en los cargos de mayor jerarquía dentro de la administración pública es cada vez mayor. Claro. Como que el Poder Ejecutivo apretó el acelerador y hoy los directivos públicos ya no son elegidos mediante concursos, sino que se los elige con designaciones transitorias. Claro. ¿Por qué designaciones transitorias cada 180 días? Porque están exceptuados de los requisitos profesionales que la propia ley exige para el cargo. Eso muchas veces... de los profesionales, digamos, no solamente para saltar el requisito del concurso, porque además no los cumplen. No lo cumple porque en algún punto cuando vos ves la ley... Pero hay un delito tipificado como eso, que es nombrar a alguien que no cumple los requisitos para el cargo. No me preguntes el número ahora del Código Penal, pero es un delito. No es un delito porque justamente cuando vos haces designaciones transitorias, y ese es el carácter esencial... Claro, te desatás vos de la norma que te ponía los requisitos, es como una trampita. Bueno, es que en este punto la excepción se termina convirtiendo en regla. Claro. De alguna manera nosotros, ese es el punto que también nos llamaba un poco la atención, ¿no? Y creo que acá, para finalizar, yo creo que hay como dos elementos que se complementan, para ver cómo salimos de este círculo vicioso. Claro. A lo mejor esa herramienta de concursos hay que ayornarla, hay que modificarla. Los modelos de concursos en Argentina para la administración pública son muy similares que los modelos de concursos para una universidad, y eso quizás amerita explorarlo de otra manera, mira. O pensar otro tipo de herramienta. Pero al margen de eso, daría la sensación que cuando uno mira más allá de la administración gubernamental de turno de los últimos 10 años, cuando uno mira desde el regreso de la democracia para acá, cuesta y mucho institucionalizar un espacio directivo. Y de alguna manera la conclusión a la que uno llega es que pareciera que no hay políticas de Estado para los recursos humanos dentro del Estado. Y si no hay una política de Estado para esos directivos públicos dentro del Estado, es muy difícil pensar políticas públicas de mediano y largo. Seguramente. Porque tenemos directivos públicos que están, sujetos a los vaivenes políticos de turno. Pensaba en lo de la OCA, podemos decir, lo de la OCA debe tener que ver con que hasta ahora contaste se avanza un casillero, pero después se vuelve atrás. Sí, de alguna manera sí. Claro, y uno puede decir que bueno, claro, es bárbaro el avance en el gobierno que hizo los concursos y llenó los cargos, pero también es entendible la reticencia del gobierno que viene. Y se encuentran con todo eso puesto, ¿no? Es que, Nicolás, ahí yo creo que esa observación tuya es el kit de la cuestión. Pero es aquí la cuestión no solamente para pensarlo en términos de cuánto es el horizonte temporal, cuánto tiempo va a quedarse ese directivo público en el Estado. El concurso probablemente sea una de las llaves de esa solución. Pero también hay que pensarlo de manera integral. ¿Cómo se forman y se capacitan esos directivos públicos? ¿Cuánta tiene que ser la remuneración de un directivo público? Pensemos que este directivo público, cuando firma un acto administrativo, Nicolás, es responsable civil y penalmente por sus actos. Entonces yo te respondo quizás esta pregunta con una pregunta. ¿Serías vos directivo público en estas condiciones? Y a lo mejor no lo sé. Claro, no, te voy a decir que no porque no me seduce la carrera pública. Pero son otras, ¿no? Son como más tranquilas en algún punto, como más previsibles. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, sobre todo la discusión de fondo es, a lo mejor el Estado quiere o debiera buscar los mejores directivos, ¿no? Entonces, no solamente la vocación y la profesionalización, sino también una remuneración acorde y un periodo de trabajo acorde a lo que puede ser el diseño estratégico de políticas públicas. Claro. A mí me gusta mucho el tema, entonces me metí por ahí te invité a desgranar el asunto antes de contarme con claridad los principales resultados del informe, pero contame bien qué es esta afirmación de que durante el gobierno actual crecieron un 25% los cargos políticos. ¿Qué significa? En primer lugar, te agradezco de todas maneras tu comentario, Nicolás, porque insisto una vez más, a riesgo de ser recurrente en este punto, que creo que es el kit de la cuestión, más allá de contar los números, ¿no? O de ver las estadísticas, porque la estadística nos muestra una foto y a lo mejor lo más interesante es poder ver la película, ¿no? Digo, esto que estamos viendo ahora es una aceleración de la intromisión de la política en los cargos de mayor jerarquía dentro de la carrera administrativa, pero no es nuevo. ¿Pero de cuál política? ¿De la que viene o de la que se va? De ambas. Ahí vamos, eso es interesantísimo. Hay más continuidades que cambios. Hay más continuidades que cambios, entonces
está bien, es más de la política que se va de la que viene. Entonces uno puede entender, no estoy justificando porque yo estoy con que esto hay que ir a cargos que de alguna manera limiten la arbitrariedad de la política para estas cosas, ¿no? Totalmente, absolutamente de acuerdo. Puedo entender la necesidad de que vos digas tengo que gestionar, si además en un contexto donde si corto contratos me matan, terminás armando una cosa paralela. Ahora, a mí como ciudadano me agrega el tema de la inseguridad administrativa y jurídica, el problema financiero como pagador de impuestos, de pagar 2 veces lo mismo, ¿no? Y no solamente eso, yo creo que el resultado muchas veces de esto, cuando uno mira, insisto, la película es una suerte de Frankenstein organizacional. Claro, ¿no? Ajá. Y eso, insisto, eso tiene impacto, a veces es muy difícil de mensurar, es muy difícil de advertir, sobre todo en el corto plazo, pero eso tiene impacto en la continuidad de las políticas públicas. Y eso tiene impacto, en definitiva, en la calidad de vida de todos nosotros como ciudadanos, no solamente como contribuyentes. Claro. Sí, en el caso, yo veía que en el informe de ustedes, en el caso del gobierno actual, lo que ustedes notan es que crecieron algunas reparticiones, bueno, necesariamente, y la técnica para producir eso es desdoblar. El caso más ostensible, que está fuera del análisis puntualmente, es el de la cantidad de ministros. Pero abajo también aparecen, se sustantivan cosas que, no sé, la coordinación de tal cosa, las relaciones de esa tal cosa con afuera, las relaciones de esa tal cosa con adentro, o sea, aparecen un montón de ¿qué son? ¿Direcciones, subdirecciones? ¿Cuál es el nivel? Bueno, ahí en ese punto, Nicolás, lo que observamos es que la administración gubernamental actual mantiene un gabinete considerablemente más grande. De hecho, el gabinete más grande es el regreso de la democracia en Argentina. Hoy el gabinete es, junto con el de Brasil y de Chile y el de Ecuador, de los gabinetes más grandes en América Latina. Claro. Entonces, cuando vos tenés un elenco más grande, ese elenco no solamente crece de manera horizontal, sino también de manera vertical. Digo, el andamiaje organizacional está por debajo de los ministros también crece. Digo, el tamaño de la estructura organizacional también crece. Y eso supone 2 desafíos clásicos en la literatura más especializada en la materia, que es coordinación y articulación para lograr integridad. No es fácil. Yo he leído, no sé difícil a veces de coordinar. No sé qué posición, ya nos salimos un poquito de este análisis, pero sería de este estudio, pero sería a partir de este diagnóstico, especular a partir de este diagnóstico. ¿Qué posición tiene CIPEC, o si no vos personal, sobre la técnica de gestión, digamos, o management del Estado? ¿Conviene tener menos ministerios? Yo he leído en algún momento propuestas de tanques de ideas en la Argentina que te decían unificar las mesas de entradas o unificar las áreas de administración, de legal y técnica. No sé, ¿para dónde vamos? ¿O deberíamos ir? Te voy a ser absolutamente franco, Nicolás. Yo creo que esta es una postura personal, pero también institucional. No existe una forma ideal, una fórmula ideal sobre el tamaño, ¿no? Ideal de eso. Y como contracara es un derecho del presidente formatearlo. Yo hincho mucho con eso en el programa, porque se le está pidiendo tal cosa, uno puede tener una posición, pero él también. Es una potestad del presidente, eso es. Claro. Indefectiblemente es así, innegablemente es así. Lo que sí creo que quizás es interesante, nuevamente, en línea con lo que por ahí vos mencionabas al principio, correr también el eje de análisis respecto a la cuestión cuantitativa, que no es menor. Ahí vamos, porque en CIPEC siempre trabajamos con evidencia, digamos, y sobre todo con impacto presupuestario. Entonces, cuando uno analiza el tamaño de los gabinetes, insisto, el desafío de la coordinación y la articulación está, y pareciera ser un denominador común. Pero por otro lado, hay 2 o 3 datos que para nosotros también son interesantes de traer. El primer lugar es que en general, para el Estado Nacional, el gasto público destinado a gastos corrientes, digamos, la partida de gastos corrientes dentro del gasto público a pagar salarios es de 11 puntos, entre 10 y 11 puntos. Digo, parecía que el Estado Nacional no tiene los problemas que sí pueden tener las provincias y los municipios para pagar sueldos. Mira. Dentro del empleo público. Ese es un dato a tener en consideración. El otro dato, que quizás corre también el eje de lo cuanto y lo cual, y es, si verdaderamente queremos configurar un espacio directivo que trascienda la administración gubernamental de turno, que trascienda la presidencia de Macri o una segunda presidencia de Macri o de quien venga después, esto involucra en realidad a toda la clase dirigencial argentina. Y cuando hablo de la clase dirigencial argentina, no estoy hablando solamente del PJ o de los partidos de la oposición junto con PRO o los partidos que conforman también. Estoy hablando
de la dirigencia gremial, porque los gremios tienen una significancia y un peso dentro de la administración pública. Estoy hablando de la dirigencia empresarial también, porque a lo mejor, una vez más, ¿no? Digo, en general cuando hablamos de empleo público, de estos temas, lo primero que se piensa es cuál es el costo fiscal. Es cierto, y es un punto relevante, pero tener burocracias profesionales, hacer un Estado que funcione, que sea ágil y dinámico, impacta en todo. Bueno, la carretilla de María Eugenia Vidal, ¿viste? María Eugenia Vidal lo pone bien a veces, que te dice, bueno, la carretilla, tomamos medidas, pero hay que estar corriendo con una carretilla los expedientes de un lugar a otro para que se mueva. Digo, la ejecución tiene que ver con la calidad profesional de cierta instancia de los cuadros. Sí, definitivamente, por eso insisto, aspiramos del CIPEC y esperamos que en la agenda la discusión pueda de alguna manera abordarse de una manera integral o de una forma integral. Porque insisto, tener un mejor Estado es algo que en definitiva nos beneficia a todos. Gonzalo, por último, ¿qué apreciación tienen hecha de los, no quiero decir avance porque parecería sesgado, pero de las medidas que el gobierno viene tomando en la materia? Entiendo que ha instaurado un sistema de profesionalización, está impartiendo algún tipo de formación a los, esto ya sería el empleo público en general, no solamente de los cuadros. Sí, pero nobleza obliga, Nicolás. Digo, el gobierno ha hecho avances en materia de organización y planificación del empleo público. Desde crear un ministerio de movilización hasta crear un sistema de una base única de datos de lo que es el empleo público nacional, porque a vos te puede parecer quizás paradójico o irónico eventualmente, pero verdaderamente 3 años atrás no había una dimensión estadística muy fidedigna, muy fehaciente de la cantidad de empleados públicos que había en el sector público nacional. Ni siquiera eso. Y eso creo que es un avance, junto con algunos avances que se han hecho en materia de planificación de las dotaciones, esto es de empezar a vincular los procesos o los circuitos de trabajo en cada una de las oficinas públicas con el perfil y la cantidad de empleados que se reciben. Claro. Pero es algo cierto que eso lleva tiempo, es cierto que eso también es complejo, porque el tamaño de la estructura del sector público nacional, porque el tamaño del aparato estatal en Argentina hoy, te diría en los últimos 5 años, en los últimos 7, 10 años, pero en los últimos 7 años, como para hacer un corte lo más fidedigno posible, es mucho más grande y es mucho más complejo y mucho más heterogéneo y diverso que el Estado que teníamos 15 años atrás. Claro, sí. Ahora, ¿cuál es quizás, viendo el vaso medio, vimos el vaso medio lleno, cuál es quizás el vaso medio vacío? A nuestro modo de ver, creemos que el Ministerio de Movilización ha hecho una tarea interesante, insisto, en planificar y en racionalizar, y ordenar el empleo público. De hecho, el sector público nacional, el empleo público a nivel nacional ha quebrado una tendencia que tenía en los últimos 5 años de crecimiento interanual en el orden del 4%. Del 2010 al 2015 el empleo público creció punta a punta 4% interanual. Mira. Es un dato que llama la atención, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, ¿qué pasaba con el empleo en el sector privado? Veía que en general estaba más bien amesetado, ¿no? Sí. Porque le costaba y mucho al sector privado que era puesto de trabajo. Bueno, parecía que el Estado en el sector público nacional no le costaba tanto. Ahora, la discusión después es ¿para qué el empleo público y cuáles son los criterios de reclutamiento y selección? Bueno, esa tendencia de crecimiento del empleo público en ese orden, la administración actual, la administración de Mauricio Macri la detuvo, y no solamente la detuvo, sino que revirtió esa tendencia. En los últimos 2 años el empleo público a nivel nacional se fue reduciendo. Es súper interesante, la verdad, el informe que han hecho, Gonzalo. Lo que pasa es que, claro, hay que charlar mucho sobre él para tener una idea de qué sector de la administración están mirando. Y sí, porque la verdad que si no, digamos, de acuerdo a los datos que vos tomes, podés interpretarlo de una manera... Claro, no, o por ahí se lee como que estás hablando de la administración general, como empleo público, sinónimo de empleo público. Solamente estamos hablando de la administración central, Nicolás. Sí, y de un estamento de la administración. No hemos visto organismos descentralizados, no hemos visto empresas públicas donde ahí el escenario luce mucho más. Sí, y de un estamento de la administración central. Tenemos un Estado mucho más grande y complejo que el Estado hace 15 años atrás. Totalmente. Gonzalo, en cualquier momento seguimos estos temas que están muy buenos, dale. Ha sido un verdadero gusto la conversación, Nicolás. Un abrazo grande. Otro para vos. Era Gonzalo Diegues, que es director del programa de gestión pública del CIPEC.